Hola abogados, ya llegamos al final de materia, pero bueno, todavía tenemos clase y para esta clase pues quiero hablarles sobre la justificación interna dentro de la argumentación jurídica, lo que es propiamente el silogismo jurídico, ¿vale? Esta justificación o fundamentación interna habla, a ver, los asuntos relativos a la justificación interna normalmente suelen agruparse con el nombre de silogismo jurídico. Sin embargo, no debe pensarse que en la justificación interna se tratan solo razonamientos que siguen el esquema del silogismo categórico, que es el primero que viene a nuestra mente cuando hablamos en la actualidad de silogismo, sino en general a razonamientos propios de la lógica formal aplicados al campo del derecho. Esto hablando en un sentido muy amplio. Evidentemente podría considerarse que lo que opera en los razonamientos jurídicos no es una simple aplicación de la lógica deductiva, sino una lógica deóntica. ¿Qué quiero decir? Una lógica que incluye las modalidades de obligación, prohibición y permisión. Algunos de los principios, de los principales esquemas de leyes y de razonamiento propio de la lógica deductiva, junto con ejemplos de su aplicación en textos jurídicos, valen la pena reproducirlos para esta clase en lo que sería el esquema más sencillo del silogismo jurídico. A ver, es como hablar. Les voy a dar un ejemplo bastante concreto de aplicación de un esquema de razonamiento. Em, Vamos a hablar de un órgano legislativo que actúa dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución le confiere. Y en esto vamos a hablar propiamente también de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que apenas va en su tercera legislatura. Bueno, va en sus primeras legislaturas. De esta manera pueden expresarse que todo órgano, fíjense, tenemos tres, pero ¿qué podemos deducir? Ojo, abogados. Primero, todo órgano legislativo debe de actuar dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución le confiere. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal es un órgano legislativo y por lo tanto la Asamblea Legislativa del Distrito Federal debe de actuar dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución le confiere. Fácil, el problema es que no siempre lo visualizamos así. Este esquema que les acabo de presentar puede servirnos para resolver muchos casos, pero ojo, solo de los casos sencillos. En cambio, sería insuficiente en casos complicados, ya los menciona Alexi, menciona algunas de las circunstancias que suelen hacer que un caso sea complicado. ¿Cuándo son complicados? Cuando una norma contiene diversas propiedades alternativas en el supuesto de hecho. 2. Cuando su aplicación exige un complemento a través de normas jurídicas aclarativas, limitativas o extensivas. 3. Cuando son posibles diversas consecuencias jurídicas. Y 4. Cuando en la formulación de la norma se usan expresiones que admiten diversas interpretaciones. En esos casos, sería necesario añadir una o varias premisas más, por medio de las cuales se pudiera ver claramente cómo se deduce la conclusión a partir de las premisas. Robert Alexy hace notar que es este quizás el aspecto más valioso de la justificación interna, ayudar a descubrir todas las premisas cuya existencia es necesaria para arribar a una determinada conclusión sin permitir que tales premisas se cuelen subrepticiamente. Acá, por eso, con razón, se dice que extraer una conclusión como tal supone un esfuerzo mínimo. La principal dificultad estriba en hallar las premisas. Sin embargo, la exigencia de justificación interna no carece de sentido. En la justificación interna debe de quedar claro qué premisas hay que justificar externamente, presupuestos que de otra manera quedarán escondidos y deben de ser formulados explícitamente. Ahora, la justificación externa, es decir, la descripción de las formas de argumento que frecuentemente encontramos en textos jurídicos. En esta cuestión
no quiero andar mucho, pero, a ver, para el análisis argumentativo de los textos jurídicos y particularmente para el de los textos propios de las sentencias judiciales, puede ser de gran utilidad tener identificados cuáles son los principales tipos de argumentos usados en los textos jurídicos. En lo que sigue, les voy a ofrecer una breve descripción, porque por eso quedó el trabajo final, de estos tipos de argumentación y o formas de argumentos, sin pretender hacer una clasificación de los mismos, ¿eh? Y algunos de estos han sido tomados por sentencias reales dictadas en nuestro país. El argumento a simili o por analogía son estimados como uno de los principales de la argumentación jurídica porque es parte de la médula de la argumentación jurídica, está el arte de distinguir. Aquí se comprende la importancia que tienen los argumentos cuya esencia es asimilar y distinguir casos diversos para así aplicar no a unos casos la norma que han sido aplicadas a otros. Gracias a estos tipos de argumento, el alcance de una decisión se extiende a otras. Ahora, luego está también el argumento a fortiori, que se conocía desde antes de la antigua retórica como el tópico del más y del menos. Este esquema de razonamiento puede aplicarse a muy diversas materias. Por ejemplo, Aristóteles dice, si ni los dioses lo saben todo, desde luego que de menos los hombres. Esto sería una forma del argumento a fortiori, la cual también es llamada minori ad maius y se aplica en el caso de predicados negativos como el que les acabo de decir. La otra forma de este argumento es llamada majori ad manus, aplicable en el caso de un predictivo positivo. El argumento fortiori se puede entender como un procedimiento discursivo, conforme al cual se le da una proposición normativa que afirma una, una obligación. Ahora, de ahí también tenemos el argumento a contrario. Este argumento, a contrario sensu, este tipo de razonamiento consiste en que, dada una determinada proposición jurídica en la cual se predica una obligación de un sujeto, se debe evitar extender esa calificación normativa a otros sujetos no mencionados expresa y literalmente en la proposición jurídica considerada. El argumento de la dirección es ampliamente usado en textos jurídicos, pero también en los argumentos considerados. Alexi presenta un buen ejemplo cuando nos habla sobre la argumentación práctica general, que es tan necesaria para la argumentación jurídica. Este argumento de la dirección estaría catalogado como un argumento basado en la estructura de lo real, sin más sin más que le busquen. Realmente les dije yo que iba a hacer algo muy breve porque les quedó de trabajo. Pero de ahí viene el argumento también, el argumento teleológico. Este tipo de argumento considera el espíritu y a la finalidad de la ley, que no se reconstruye a partir del estudio concreto de trabajos preparatorios, sino a partir de consideraciones sobre el texto mismo de la ley. Ahí también tenemos el argumento por reducción, que también les dejé de investigación. Y este argumento es una forma de prueba indirecta, porque a fin de cuentas lo que muestra no es la corrección de la proposición que defiende, sino la incorrección que implica la negación de dicha proposición. No se vayan a mezclar con tanto argumento. Luego está el argumento por el uso de los precedentes o ab exemplo. Este tipo de argumentos permite interpretar la ley conforme a los precedentes. Es que quiere decir conforme a lo anterior. Y el argumento semántico también se le llama el argumento de constancia terminológica y consiste en criticar, justificar o afirmar como posible cierta interpretación de una norma basándose en el control de uso lingüístico de los vocablos que presentan. Y los argumentos dogmáticos, acá obviamente tenemos que hablar de la dogmática jurídica, mediando entre una descripción
demasiado amplia y otra demasiado estrecha. Alexi propone una definición de dogmática jurídica que incluya condiciones como una serie de enunciados que se refieren a las normas establecidas y a la aplicación del derecho, pero no pueden identificarse con su descripción. Están entre sí en una relación de coherencia mutua, se forman y discuten en el marco de una ciencia jurídica que funciona institucionalmente y tiene contenido normativo. Pero Alexi complementa esta definición con la mención de cuáles son los principales tipos de enunciados propios de la dogmática jurídica. El argumento por el uso, y bueno, ya llegamos casi al final, hemos llegado casi al final de los tipos de argumento, pero nos queda, yo creo que la parte más interesante son estos argumentos dogmáticos, mis queridos abogados, y que podemos tener muchísimos ejemplos. Otro ejemplo del argumento dogmático sería el siguiente, basado en la descripción de lo que deben de entender como fundamentación de los actos legislativos. Fíjense, es de advertirse, reiteramos, que la fundamentación de los actos legislativos se satisface cuando el órgano legislativo actúa dentro de los límites que la Constitución le confiere. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal cumplió con la fundamentación debida al actuar dentro de los límites de las atribuciones que la ley fundamental le confiere. No hay más, es argumento propio y entendido. Abogados, hasta entonces.